Soy Andrés Toscano y les voy a hablar sobre el paradigma sociocrítico. ¿Cuál es la definición de este? El paradigma sociocrítico es un enfoque de la investigación social que se centra en la comprensión de la realidad social como una construcción social. Este paradigma considera que el conocimiento se construye a través de la interacción entre los individuos y su entorno social, y que esté influenciado por las relaciones de poder y los intereses de los grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el paradigma sociocrítico, como vivimos en una sociedad y nosotros como individuos interactuamos unos con otros, grupos, entre grupos, pues el conocimiento va a partir de aquí. Ese va a ser el objetivo del paradigma sociocrítico, que como sociedad vamos a crear un conocimiento. ¿Qué principios tiene el paradigma sociocrítico? La realidad social es una construcción social. La realidad social no es algo dado, sino que se construye a través de las interacciones entre los individuos y su entorno social. El conocimiento es socialmente construido. El conocimiento no es algo objetivo, sino que está influenciado por las relaciones de poder y los intereses de los grupos sociales. Por último, tenemos que la investigación debe ser emancipadora. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener como objetivo la liberación de los individuos y los grupos sociales de las relaciones de opresión. Este va a ser el principal objetivo del paradigma sociocrítico. ¿Qué características tiene? Que debe ser crítica, debe ser emancipadora, participativa, reflexiva. En crítica, esta crítica se centra en las relaciones de poder y los intereses de los grupos sociales. Emancipadora, ¿por qué? Porque tiene como objetivo, como se mencionó en la anterior diapositiva, liberar a los individuos y a los grupos sociales de las relaciones de opresión. Participativo. Participativo porque como somos individuos que interactúan, grupos que interactúan para buscar el conocimiento, pues todos debemos participar para que se logre un buen proceso de investigación, ya sea individual o en grupo. Reflexivo. Se debe reflexionar sobre nuestros propios supuestos y limitaciones. Por último, la importancia. ¿Qué tan importante es el paradigma sociocrítico? Es importante porque va a ofrecer una perspectiva diferente para entender la realidad social. Este paradigma nos ayuda a comprender cómo las relaciones de poder y los intereses de los grupos sociales influyen en la construcción de la realidad social. Este paradigma también es importante porque tiene como objetivo emancipador, que es el objetivo que les he ido mencionando, que es muy importante porque este es el objetivo principal de este paradigma, que va a ser a liberar los individuos y los grupos sociales de las relaciones de opresión. Muchas gracias por escucharme. Bienvenidos todos. El día de hoy, mis compañeros Delgado Juan, Fadul Abraham, Payares David, Pérez Isaac, Toscano Andrés, estaremos desarrollando los paradigmas de la investigación científica. ¿Okay? Empecemos hablando sobre el paradigma positivista, también llamado paradigma cuantitativo, empírico, analítico, racionalista. Ha sido considerado el modelo dominante en las ciencias sociales hasta estos tiempos recientes. El positivismo busca solo hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias. ¿Okay? Importante a tener en cuenta. Ahora aquí, hablando un poquito de la historia, tenemos que el positivismo, según Fernández, en 2010, es Augusto Comte quien bautiza el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 publica su discurso sobre el espíritu positivo, lo cual genera el gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. Cabe resaltar que Ricoy en 2006 indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo y a su vez de empírico analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico. Por lo tanto, se puede decir que el paradigma positivista sustentará
a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medio estadístico o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Entonces tenemos que el positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales y posteriormente se le adoptó el campo de las ciencias sociales. Esto lo afirma Ricoy en el 2006. En esta intervención del positivismo en aspectos sociales, la metodología de generación del conocimiento se basa en procedimientos de análisis de datos como los establecidos en las ciencias exactas. Además, en este paradigma se afirma que deberían aplicarse los métodos de la medicina, como también de la física, de la biología, de una forma franca en la investigación, en las ciencias sociales, e incluso este sería el parámetro para que se pueda considerar realmente una ciencia a lo social, ¿sí? Lo cual debe ser entendida y expresada mediante leyes, generalizaciones del conocimiento, tal como lo hace con las leyes que explican los fenómenos naturales o físicos. ¿Ok? Ahora hablando del objetivo y la finalidad de tenemos que en el objetivo los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, como independencia de los estados subjetivos de los individuos. Ahora bien, hablando de su finalidad, es la de explicar y predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, leyes para regular los fenómenos. ¿Ok? Hablando ya un poco de los principios, vamos a tener que el positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suele atribuir a los planteamientos de Auguste Comte, que ya les estuve hablando de él. Otro principio se tiene que no admite como válidos otros conocimientos, sino los que proceden de las ciencias empíricas. Ahora, la influencia de Comte, algunos autores hacen coincidir el inicio del positivismo como la publicación de su obra, entre comillas, curso de filosofía positiva. ¿Okay? Bien. Escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de conocerlo. Esto es otra característica muy importante. De aquí parte que el mundo natural tiene existencia propia, que está gobernado por leyes. El objetivo que se obtiene se considera objetivo factual. Utilidad a la vía hipotética deductiva, también que defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden de la naturaleza. Bueno, comenzando con el paradigma interpretativo, este emerge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. Entonces, el paradigma interpretativo en una investigación supone un doble proceso de interpretación que por un lado implica a la manera en que los sujetos humanos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente. Por este motivo, podemos señalar que cuando investigamos desde el enfoque interpretativo se ponen en juego dos narrativas que a veces se mezclan o se confunden. Comenzando con las características del paradigma interpretativo, para Pérez Serrano estas son las más importantes. 1. Que la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis conformando la realidad de hechos observables y externos que por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de una globalidad de un contexto determinado. 2.
que se hace énfasis en la comprensión de los procesos de las propias creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la investigación es la construcción de teorías prácticas configuradas desde la práctica, utiliza metodología etnográfica y suele trabajar con datos cualitativos. 3. Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral, es relativo a los dos significados de los sujetos en una interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura. Y con respecto a la base epistemológica del paradigma interpretativo, esta base es el construccionismo de Seymour Papert, que se detona a partir de la concepción de aprendizaje según la cual la persona aprende por su medio de interacción con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Así que el conocimiento será producto del trabajo intelectual propio y el resultado de las vivencias del individuo desde que nace. Ahora, el carácter cualitativo, que se lo mencionaba antes, es el que caracteriza el paradigma interpretativo. Busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización. Las técnicas recogidas de datos más usuales en este paradigma son la observación participativa, historias de vida, entrevistas, los diarios. Autores más importantes del paradigma interpretativo. Comenzamos con Edmund Husserl, que él habla sobre la fenomenología. A través de esta se puede distinguir cómo son las cosas a partir de cómo nosotros pensamos que son y en realidad sobre las bases conceptuales del conocimiento. Martin Heidegger, él se refiere a la interpretación de la interacción social, en la que propone que se deben estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando estamos interactuando. Continuamos con Herbert Blumer, que él habla sobre la etnometodología, que son modos en que se organiza el conocimiento, en la que los individuos tienen sus asuntos habituales. Aquí vemos cómo el individuo cumple un rol en la construcción de su vida diaria. Y Mauro Wolff tiene una interpretación clara e inequívoca de lo que realmente se trata, y finalmente esto se reúne con la etnometodología, igual que el autor pasado, que es Helbert, en donde nos damos cuenta y comprendemos lo que la gente piensa y no lo que hace o deja de hacer.